Este episodio de El Chico de la Historia es traído por NordVPN. Usa mi enlace y obtén un gran descuento en un plan de 2 años y 4 meses extra gratis. En Estados Unidos, solo tenemos una pequeña cantidad de variedades de billetes y denominaciones, desde 1 hasta 100. Los billetes muestran figuras históricas famosas y familiares. Aunque sus retratos han cambiado desde 1928, siguen siendo los mismos rostros. Los billetes para uso general muestran a Washington, Lincoln, Hamilton, Jackson, Grant y Franklin. Pero a lo largo de su historia, Estados Unidos ha producido muchos tipos de billetes impresos federalmente y muchos rostros han adornado esos billetes. Por casi un siglo emitimos certificados de plata, billetes respaldados y canjeables por este metal. Los rostros en esos billetes eran de personas importantes en su tiempo, pero hoy muchos casi han sido olvidados. ¿Es una historia que merece ser recordada? Por el gran fracaso de los continentales americanos en la Revolución Americana, los fundadores desconfiaban del papel moneda y no autorizaron su impresión. A veces, el gobierno imprimía dinero en papel, sobre todo en crisis como la Guerra de 1812 y el Pánico de 1837, emitiendo pagarés del Tesoro que funcionaban como préstamos con intereses. El gobierno federal empezó a producir papel moneda de forma seria tras la Guerra Civil, emitiendo pagarés a la vista sin intereses por presión financiera. En febrero de 1862 se aprobó la primera ley de moneda de curso legal y se autorizaron billetes que debían aceptarse por su valor nominal. Para la mayoría de las deudas, estos billetes llegaron a conocerse como greenbacks, por el color de la tinta utilizada en su reverso. Aunque el gobierno intentó limitar la producción de billetes estadounidenses tras la guerra, estos siguieron fabricándose hasta el siglo XX. La Ley de Monedas de 1873 terminó el bimetalismo en Estados Unidos, al dejar de producir dólares de plata, y en 1874 la plata ya no podía usarse para deudas mayores a 5. Esto indignó a los productores de plata del oeste, quienes llamaron a la ley el crimen del 73 y acusaron al Congreso de corrupción en 1878. La ley Bland-Allison se aprobó como compromiso con los intereses de la plata, pero no restauró el estándar bimetálico. Exigía que el gobierno comprara millones de dólares en plata mensualmente para hacer monedas. Autorizó crear certificados de plata, billetes canjeables por la plata depositada. La ley Bland-Allison no indicaba cómo elegir los diseños. Desde 1863, el Congreso ordenó que los billetes tuvieran diseños intrincados para evitar la falsificación. La ley también permitió certificados de plata de 10 a 1,000 dólares. Esto fue un acuerdo entre defensores de la plata libre y del patrón oro. El secretario del Tesoro, John Sherman, bajo el presidente Rutherford, apoyaba el patrón oro. B. Hayes influyó en el texto final y buscó evitar que la plata afectara la oferta de papel moneda, asegurando que los billetes comunes siguieran siendo estadounidenses. Sherman sostuvo en sus memorias que la plata debía ser solo moneda subsidiaria. Además, la ley exigía acuñar millones en monedas de plata. Funcionarios del Tesoro y congresistas temían que la gente no quisiera llevar monedas pesadas de dólar de plata. Si existieran certificados de plata de baja denominación, las monedas no saldrían de las bóvedas. La oficina se volvió la única impresora de moneda en 1877, y agregar los certificados de plata fue una gran carga. La oficina enfrentaba críticas políticas por sus costos, pues su jefe buscaba probar que imprimir internamente era más eficiente que contratar impresores privados. Las decisiones para la primera serie de certificados de 1878 se basaron en lo que la oficina ya tenía disponible. Roberto Morris, del certificado de plata de 10 dólares, probablemente ya había aparecido con el mismo grabado en billetes verdes de 1,000 dólares. Otras elecciones. Esteban Decatur para el certificado de 20 dólares, Eduardo Everett el de 50 dólares y Jaime Monroe el de 100 dólares, Carlos Sumner en el de 500 dólares y Guillermo Marcy en el de 1,000 dólares probablemente provinieron del inventario de grabados de la oficina. Después de su creación en 1862, la oficina de impresión comenzó a tener una colección de retratos y viñetas grabadas de figuras prominentes, ejemplos publicados en libros de muestras del Tesoro de los Estados Unidos, ahora escasos. Aunque las elecciones fueron por conveniencia y no por encargos para el lanzamiento, había buenas razones para elegir los retratos, aunque hoy la mayoría de los nombres son poco conocidos. En 1775, Roberto Morris era el hombre más rico de América y tuvo un papel clave en la causa patriota.
Es una de dos personas, la otra es Rogelio Sherman, tema de otro episodio de la historia. Tipo, quien firmó la Declaración de Independencia, los artículos de la Confederación y la Constitución de los Estados Unidos. Fue superintendente de finanzas de ETU de 1781 a 1784 y se le llamó el financiero de la Revolución. Su apoyo al ejército continental con recursos y contactos fue clave para la victoria en Yorktown en 1781. Rechazó la oferta de Washington de ser el primer secretario del Tesoro y recomendó a su protegido, Alejandro Hamilton. Su pensamiento impactó mucho el sistema financiero inicial del país. Aunque era rico, perdió todo por especular con tierras y pasó años en prisión de deudores antes de morir en 1806. Esteban Decatur, hoy poco recordado, fue un gran héroe naval de la República Temprana. Con 25 años fue el capitán más joven ascendido en la Marina de los Estados Unidos. Recibió ese ascenso en la guerra de Trípoli contra los piratas de Berbería, al liderar la operación para incendiar el USS Philadelphia, anclado. Capturado en el puerto de Trípoli tras una batalla con fuerzas tripolitanas, su hermano menor fue herido por la traición de un barco que fingió rendirse. Esteban, al saber del ataque, dejó el barco capturado y con 10 hombres lideró el asalto. Aunque estaban superados en números 5-1 en una espectacular pelea cuerpo a cuerpo, Decatur logró matar al capitán bárbaro con un disparo de pistola a quemarropa. Él comandó el USS Constitución y otros barcos, y en la guerra de 1812 capturó el HMS Macedonian, primer buque de guerra británico llevado a un puerto estadounidense. Como premio, lideró 10 barcos en la Segunda Guerra de Berbería, y logró que el Dey de Argelia pidiera la paz. Murió en 1820 asesinado en un duelo con James Barron, tema de otro episodio de El Chico de la Historia. Edward Everett murió en 1865, 13 años antes de ser elegido para el certificado de 50. Aunque hoy es casi desconocido, fue famoso como uno de los mejores oradores de su época y lo llamaban el Cicerón de América. Everett fue elegido orador principal para la dedicación del Cementerio Nacional de los Soldados en Gettysburg, Pensilvania, donde habló por más de 2 horas. Antes del famoso discurso de Gettysburg, el presidente Abraham Lincoln recibió una carta de Everett, quien escribió: «Me complacería pensar que logré acercarme a la idea central en 2 horas como usted, en 2 minutos». Everett era entonces un reconocido estadista estadounidense. James Monroe, que estuvo en el billete de $100, es probablemente la figura más conocida de la serie original. Como quinto presidente, es muy recordado hoy por la doctrina Monroe. Fue secretario de Estado con James Madison y de guerra con Jefferson, liderando durante la guerra de 1812. Su presidencia se asocia con la era de los buenos sentimientos y la falta de luchas partidistas. También firmó el Tratado Adams-Otis, comprando Florida a España. Pero quizá lo más importante es que fue tal vez el presidente más agresivo en la lucha contra los piratas en la historia de Estados Unidos, enviando a la Marina estadounidense por todo el mundo para proteger el comercio, combatir a los piratas y desmantelar sus bases. Declaró el comercio transatlántico de esclavos como piratería, penada con la muerte. Quizás sorprenda que Monroe solo haya aparecido una vez en billetes estadounidenses. Cuando digo que todas las buenas historias involucran piratas, espero que todos reconozcan que eso es solo una historia. En realidad, a lo largo de la historia, encontrarse con un pirata era, ya sabes, terrible. James Monroe tenía razón. Lucha contra los piratas donde sea que puedas. Y hoy en día, eso significa siempre, siempre, siempre. Usa una VPN. ¿Quieres que tus datos estén detrás de un muro seguro que proteja tu seguridad en Internet de los ciberpiratas y oculte tu dirección IP? Y, por supuesto, quieres el mejor VPN, NordVPN. Uso NordVPN desde hace años y agradezco su patrocinio en este video. Con NordVPN, mis datos están seguros y mi navegación es privada. Con miles de servidores globales, disfruta el mejor streaming sin límites geográficos. Porque NordVPN, soporte 24/7. Política estricta de no registros. Interruptor de corte para proteger tus datos siempre. Una cuenta conecta hasta 10 dispositivos y ofrece cifrado avanzado en móviles con un clic. Imita a James Monroe y enfrenta piratas. La historia se recuerda, tu historial de Internet debe ser privado.
Usa mi enlace para una gran oferta en un plan de 2 años más 4 meses gratis. nordvpn.com/el chico de la historia. Es libre de riesgos con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. Es la mejor oferta que encontrarás en internet. nordvpn.com/el chico de la historia. O usa el enlace abajo. Carlos Sumner apareció en el billete de 500, aunque es otra figura poco conocida para el público moderno. Sin embargo, fue muy conocido en su época. Abolicionista casi asesinado en el Senado en 1856 por el senador Preston Brooks de Carolina del Sur. El ataque fue provocado cuando Sumner insultó al primo de Preston, el senador Andrés Butler, sugiriendo que la esclavitud era la amante de Butler y que tenía una esclava como amante. En el Senado, la golpiza fue elogiada en el sur, y el Richmond Inquirer afirmó que los abolicionistas debían ser azotados hasta someterse. El evento mostró cuán profunda se había vuelto la división entre el norte y el sur. Ralph Waldo Emerson escribió que no entiende cómo una comunidad bárbara y una civilizada pueden formar un solo estado. Creo que debemos deshacernos de la esclavitud, o debemos deshacernos de la libertad. El historiador Stephen Paleo escribió que la golpiza empujó de manera inexorable e imparable hacia la guerra civil. Miembros del Congreso se armaron en las cámaras. Brooks apenas fue castigado, no lo expulsaron, renunció y fue reelegido enseguida. Sumner se recuperó y siguió luchando por la abolición y los derechos de los afroamericanos. Él murió en 1874, solo unos años antes de la introducción de los certificados de plata. El último personaje de la serie de certificados de plata de 1878 fue William Learned Marcy. Marcy, aunque hoy casi desconocido, fue una figura titánica en su tiempo. Destacó en el Albany Regency, grupo demócrata que dominó la política neoyorquina en 1820 y 1830. Fue juez asociado de la Corte Suprema, senador y gobernador de Nueva York. También fue secretario de guerra con James Polk y secretario de Estado con Franklin Pierce y James Buchanan. Fue clave en la negociación de la compra de Gadsden. En 1886 se aprobó una nueva ley sobre certificados de plata. Lo más importante es que la ley autorizó certificados de $1, $2 y $5. La decisión, según una hoja informativa de la historia de la Oficina de Grabado e Impresión, fue en reconocimiento al hecho de que el público no quería cargar grandes cantidades de las pesadas monedas de $1 de plata. Un artículo del Omaha Daily Bee señala que el uso de monedas de dólar reales en la comunidad llegó pronto a un tope obstinado. En forma de certificados, su uso fue más amplio. Con 3 nuevas denominaciones, el Tesoro sumó 3 retratos. Lo más innovador fue la inclusión de Martha Washington en el billete de $1, basada en un retrato de Gilbert Stewart. Es la única vez que una mujer real ha salido en la moneda estadounidense. A diferencia de otras representaciones de la libertad, su inclusión no fue polémica, aunque se comentó. Las sufragistas enviaron cartas de agradecimiento al Tesoro, pero un escritor en el Kansas City Journal opinó que no debían hacerlo, ya que Martha era una mujer modesta y sensata que se habría sonrojado ante la idea de ir a las urnas. Alguien bromeó que Jorge se molestaría si supiera que usamos el cheque de su esposa con $1 que vale 73 centavos. Comentarios sobre el valor de la plata frente al oro en el billete de $2, con retrato de Winfield Scott Hancock. Hancock murió pocos meses antes de la ley de 1886. Sirvió 40 años en el ejército, participando en la Guerra México-Estados Unidos y en la Guerra Civil por el Norte. Llamado Hancock el Magnífico por sus soldados, destacó en Gettysburg al comandar 4 cuerpos en el ala izquierda del ejército. Tras la muerte de John Reynolds, el 1 de julio Hancock pudo retirarse, pero decidió atrincherarse en Gettysburg. Manejó los combates caóticos mientras los confederados asaltaban las defensas de la Unión, aunque fue costoso. Sus acciones mantuvieron la cresta del cementerio y sus tropas soportaron el peso de la famosa carga de Pickett. Destacó durante la batalla, y cuando uno de sus soldados le dijo que estaba arriesgando su vida innecesariamente, Hancock respondió célebremente: «Hay momentos en que la vida de un comandante de cuerpo no cuenta». Resultó herido en combate con un disparo en el muslo. Se postuló para presidente demócrata en 1880, pero perdió ante James Garfield. El billete de $5 tenía el retrato del presidente Ulysses S. Grant, quien, como Hancock, murió en julio de 1885. Pese a su reputación de corrupción, seguía siendo bien recordado, sobre todo por su papel en la Guerra Civil. En la serie de 1886,
Thomas Hendricks, reemplazó a Robert Morris en el billete de $10 tras su muerte en noviembre de 1885. Mientras se desempeñaba como vicepresidente bajo Grover Cleveland, Thomas Hendricks había servido en ambas cámaras del Congreso y fue un líder en la oposición demócrata a las enmiendas 13, 14 y 15. También fue gobernador de Indiana. Thomas Hendricks es el único vicepresidente que sin llegar a presidente ha aparecido en la moneda estadounidense. También era conocido por apoyar el bimetalismo y el uso de la plata como moneda. El billete se llama certificado de plata tumba por el borde que rodea su retrato. Esteban Decatur fue sustituido en la serie de 1886 del billete de $20 por Daniel Manning, también fallecido recientemente. Manning fue secretario del Tesoro bajo Cleveland hasta su renuncia en marzo, antes de morir en diciembre de 1887. También fue reportero, sobre todo para el Albany Argus, aliado de reformadores como Samuel Tilden, gobernador de Nueva York, y banquero. Destacó en los círculos demócratas y lideró la campaña presidencial de Cleveland en 1884. Hubo algunos cambios menores en los diseños de la serie de 1891, pero solo un retrato adicional. Hancock fue reemplazado en el billete de $2 por William Windham. Probablemente fue incluido por su muerte en enero de 1891, cuando aún era secretario del Tesoro. Fue congresista en Minnesota y secretario del Tesoro por menos de un año, bajo James Garfield, Chester Arthur y luego Benjamin Harrison. En el Congreso, destacó por regular el ferrocarril y presidir el Comité del Senado sobre rutas de transporte a la costa. Recomendó una oficina de comercio parecida a la Comisión de Comercio Interestatal que se estableció después. 13 años después, en los años 1880, los certificados cambiaron de diseño y surgió uno de los billetes más polémicos y recordados de la numismática. En 1894, la Gaceta de Cedar Rapids informó sobre los nuevos billetes, mencionando que Walter Sherlow pintó el diseño. La serie de 3 billetes, hoy conocida como la serie educativa, son algunos de los billetes más detallados y artísticos que se han emitido como moneda estadounidense. Los 3, creados por artistas y empleados, simbolizaban el avance tecnológico e industrial. El billete de $1, titulado La historia instruyendo a la juventud, muestra a la mujer alegórica de la historia señalando hacia el horizonte de Washington, D.C. Incluía nombres en una corona de 23 estadounidenses destacados como Lincoln, Henry, Clay, Jefferson, Washington, Samuel B. Morse y el almirante David Farragut. En el reverso están Martha y Jorge Washington. El billete de $2 simboliza la ciencia mostrando vapor y electricidad en comercio y manufactura. En el reverso están 2 inventores, Samuel Morse, conocido como Jacob Morse Código, y Roberto Fulton, creador del primer barco de vapor exitoso. El billete de $5, titulado La electricidad como la fuerza dominante en el mundo, sería el más polémico. Las figuras centrales, una alada sosteniendo una bombilla, están semidesnudas con los pechos expuestos en el reverso de los retratos de Grant y el general Felipe Sheridan. El New York Times consideró el billete de $5 uno de los mejores diseños alegóricos, aunque algunos protestaron por la desnudez. Antonio Comstock, fundamentalista religioso famoso por la ley Comstock, que prohibía enviar material objetable por correo, odiaba los billetes. La revista Smithsonian cita a Gene Hessler, quien dijo que Comstock pidió retirar esos dólares sucios. La guía del papel, moneda de los Estados Unidos, indica que varias damas de la sociedad de Boston y algunos bancos se opusieron al diseño. El origen del término prohibido en Boston, igualmente importante. A los cajeros de banco no les gustaban los billetes. El Times citó a un cajero que afirmó que los nuevos certificados son molestos cuando se ensucian, causando fatiga visual. Se hicieron rediseños para abordar estos problemas, y se propusieron varios otros diseños, incluyendo un billete de $10 de agricultura y silvicultura, y la mención de un billete de $20 del Mayflower. En 1897, tras la elección de William McKinley y el nombramiento de Lyman Gage como secretario del Tesoro, el experimento terminó rápidamente. Gage valoraba la simplicidad y no contrataría pintores de frescos para sus diseños. Aún así, en 1899 se imprimieron nuevos diseños. El billete de $1 mostraba un águila y el de $2, un retrato pequeño de Washington entre 2 figuras. Por su retrato pequeño, se le conoce como el billete mini ojo de buey. El billete de $5 también tuvo un diseño único. El billete de $5 de 1899 muestra a un jefe lakota llamado Antílope Corredor, y su imagen no era vista como controvertida.
aunque se desconoce el motivo. Aunque sigue siendo la única vez que un nativo americano fue el motivo central en la moneda impresa estadounidense, ya había una tradición de usar imágenes de nativos en monedas de EEUU. Antílope Corredor, alto líder Hong Papa Lakota, promovió el diálogo con los blancos. La imagen en el billete se basó en una fotografía tomada en 1872, cuando Antílope Corredor fue a Washington, D.C., para reunirse con el presidente Grant. Murió en 1896 o 1897. El New York Times confundió el retrato con uno de chaqueta roja en su edición del 26 de junio de 1900. Existe una diferencia notable entre la foto original y la imagen final del billete. El tocado. Aparentemente, el tocado en la fotografía era demasiado alto para caber en el billete, pero en lugar de buscar otra imagen, simplemente rediseñaron el tocado. Aunque hay desacuerdo, el tocado de Running Antelope en el billete no es Lakota. Algunos lo llaman tocado Pawnee, lo cual es desafortunado por el antagonismo histórico entre Lakota y Pawnee. El último cambio importante en los certificados de plata ocurrió en 1923, cuando Washington reemplazó al águila en el billete de $1 y Lincoln reemplazó a Running Antelope. En 1928, todos los billetes se ajustaron al tamaño actual y se estandarizaron los retratos en certificados y billetes de plata, oro, Estados Unidos y Reserva Federal. En 1929, Hendrix fue reemplazado por Alexander Hamilton en la serie. Los certificados de plata se emitieron hasta los años 60, luego se retiraron. Representan un largo periodo de la historia estadounidense, y los rostros que adornan cada uno de ellos nos dicen qué era importante para nosotros en ese momento de la historia. Los billetes educativos incluso representan un concepto completamente diferente de cómo en algún momento pensamos que debería verse nuestro dinero. Reflejan una época clave en la historia financiera originada por el conflicto entre el oro y la plata, en una época en la que nuestra moneda todavía estaba respaldada directamente por metales preciosos y cuando la gente no estaba de acuerdo ni siquiera sobre si debíamos producir dinero en papel. Actualmente, los certificados de plata son curiosidades muy coleccionadas y cada uno tiene una historia que trasciende su valor nominal. Estudiar y coleccionar billetes y papel moneda se llama notofilia y su relevancia crece mientras usamos menos dinero en papel. Puede que no pase mucho tiempo antes de que los familiares Washington, Lincoln, Hamilton, Jackson, Grant y Franklin se conviertan en historia, siendo solo recordatorios de nuestro pasado notofílico. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, un patrocinador En nuestra comunidad en locals. Como patrocinador en Patreon puedes ver nuestra mercancía Compra, reserva un mensaje especial de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. en Cameo.